invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana 32 minutos, 7 de la mañana 32 minutos. A esta hora nuestro invitado es el doctor Leonardo Fabio Reales Chacón. Él es abogado, doctorado en Derecho, magíster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Público, ex procurador provincial de Pereira, ex asesor del Contralor General de la República, ex defensor regional del pueblo, ex personero municipal en Barranquilla, catedrático universitario y es el personero de la ciudad de Pereira. Así que, doctor Leonardo Fabio, bienvenido, muy buenos días, un placer tenerlo aquí en el informativo del Eje Cafetero. ¿Cómo está? Bueno, buenos días a ustedes, a todos sus oyentes y seguidores, a doctor Aguirre, a usted, mi querido doctor López, y a nuestro cuasi paisano por la información que estamos recibiendo. Esta invitación para nosotros es muy especial, porque no solamente antes de estos micrófonos hemos hablado de temas interesantes y de la historia, ¿verdad?, que nos une. Pero bueno, aquí estamos dispuestos y disponibles a todo lo que ustedes consideren necesario conocerse. Le doy los muy buenos días al informativo del Eje Cafetero, al personero de la ciudad de Pereira. Ha leído, doctor Reales, Álvaro, parte de su hoja de vida, de su trayectoria. ¿Qué le falta por hacer? Yo creo que le falta nomás ser presidente de la República, porque tiene una extensa trayectoria en la academia, en lo administrativo, en lo judicial, en la cátedra, bueno. Sí, nos hemos labrado un camino profesional hace 25 años en la vida pública. Tuvimos la oportunidad de iniciarnos en el año 95 en la gobernación del Departamento del Atlántico. Y ahí fuimos accidentalmente, digamos así, llegando a algunos escenarios de la vida pública y con una coincidencia, doctor Aguirre, que es que pareciera que todos los cargos que hemos venido ocupando tienen que ver con los entes de control, Contraloría, sí, Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría Judicial. Así es. Entonces no hemos tenido la oportunidad de otros cargos administrativos, tampoco nos preocupa eso, pero yo creo que a veces la influencia de lo divino también incide en esa línea que se traza o que lo traza la divinidad para que uno ahí camine sobre eso. Claro, es que estuvo de personero en Barranquilla, de procurador judicial, asesor en la Contraloría General de la República, defensor del pueblo allí en el Atlántico, y este mundo de la cátedra, de la academia, pues también complementa todo ese esfuerzo. ¿Cómo llegó a la ciudad de Pereira? Mire, yo estaba de asesor del Contralor General de la República, de ese entonces un pereirano, Pipe Córdoba, como lo conocen ustedes acá en la tierra pereirana. Y una noche cualquiera recibí una llamada invitándome la señora Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Blanco Cabello, también barranquillera, compañera nuestra de la universidad, porque también ella ha ejercido por mucho tiempo la docencia, y nos invitó a acompañarla en el proceso de la Procuraduría. Para nosotros fue una sorpresa y cuando nos vimos fue el 24 de abril del 2021 pisando tierra pereirana, y fue cuando entendimos que cuál era el ofrecimiento, porque sinceramente no estaba en nuestro haber el llegar a Pereira, el estar en la Procuraduría. Y pensamos llegar por un año, porque queríamos regresar a lo que nos gusta, que es la docencia, pero nos fuimos quedando. Alguien me preguntaba un día, Álvaro y doctor Aguirre, qué hacía en Pereira, y yo le dije trabajar, y me decía en medio de la consulta, porque era un médico de estos alternativos, me decía, no, ¿qué viene a hacer a Pereira? Y es la hora que yo todavía no entiendo qué vengo a hacer, pero lo que sí creo es que estoy trabajando, que es lo que me corresponde como servidor y como persona que tiene una obligación en la vida, que es, además de vivir, trabajar. La personería es una entidad que se identifica mucho con la Defensoría del Pueblo, porque ambas entidades pues defienden los derechos humanos, los derechos de la gente. En la personería pues también se investigan a los servidores públicos, una forma de defender los dineros del pueblo, de defender los dineros públicos.
ya ha tenido pues toda esa experiencia de ser personero, de estar en la Defensoría del Pueblo. Ahora, ¿en qué ha concentrado su tarea como personero de la ciudad de Pereira y cuándo inició el cargo, para ilustración de nuestra audiencia? Sí, el 2 de julio del año 2024 tuvimos la oportunidad que el Honorable Consejo de Pereira, en el ejercicio del mandato legal de la Ley 1551, escogiera, luego de un concurso público y abierto, al personero, con los términos que la ley dice, al primero de la lista de elegibles. Fuimos el primero de la lista de elegibles luego de pasar todo un filtro de evaluación y de no solamente de conocimiento, sino de competencias de carácter laboral. Desde ese 2 de julio que fuimos elegidos y posesionados, hemos venido trabajando con un equipo de más de 40 personas que conforman la personería de profesionales pereiranos. El 99.8% de los que ocupan hoy la personería de Pereira son pereiranos. Hemos mantenido la identidad de Pereira en el ejercicio del control público del municipio, y hemos trabajado sobre dos temas interesantes. Mire, recuperar la institucionalidad de la personería. La personería de Pereira, tenemos que decirlo sin rubor alguno, se perdió el componente humano al interior de la personería. Encontramos una institución resquebrajada entre los funcionarios, y no se puede trabajar con una institución donde nadie se quiera entre sí y donde nadie, a raíz de esa dejación afectiva, puede imponer un criterio a favor de un servicio público. Entonces hemos venido trabajando. Existe un sindicato que incluso ha venido de una forma muy, digamos, solidaria, acompañando el proceso de recuperación del talento humano al interior de la personería. Y hoy podemos decir que hemos ido reorganizándola como una institución. Usted, que es un hombre público, un hombre de Estado, sabe que independientemente a la misionalidad de una institución, tiene que haber un componente institucional, ¿cierto? Y lo que hemos hecho al interior de la personería es que los funcionarios que hacen parte del escenario administrativo entiendan que la institución debe funcionar como una institución, como una empresa, organizarse como una empresa, porque el Estado social de derecho finalmente también tiene un gran componente de carácter productivo, para no decir desde el punto de vista empresarial. Y estamos trabajando en el acercamiento con la comunidad, una personería que se acerque a la comunidad, pero cambiando la visión, doctor Germán, porque es que lo que hemos visto es que las personerías como las defensorías se convirtieron en el paño de lágrimas de una comunidad, donde la gente va y pone una queja para que alguien hable por él. Y el Ministerio Público no es ni una beneficencia, ni es una exactamente. Entonces, es una institución que trabaja por la transformación de un entorno. Y en ese entorno significa cambiar la visión que tiene la comunidad frente al Estado, porque en la relación del Estado-sociedad existe una corresponsabilidad. Es decir, el Estado tiene que salvaguardar y garantizar los derechos de la gente, pero la gente también tiene unos deberes frente al Estado. Entonces, bajo esa línea, que es posible, que no es fácil, pero hay que empezarlo a hacer, como dijo Mao en su manifiesto comunista: si no lo hacemos nosotros, no lo terminamos nosotros, los que vienen detrás de nosotros lo terminarán. Ahora, en este tema de la personería, digamos, ¿cuáles son las quejas que más se están recibiendo por parte de la comunidad? Porque la gente acude a la personería precisamente a que le den solución a estos problemas que generalmente son sobre el tema de la salud, pero ¿qué ha encontrado en Pereira realmente? Mire, el tema, ahorita escuchaba a un académico en una entrevista hablar de que en Colombia la mayor exigencia al Poder Judicial son las tutelas frente a la salud. El año pasado, según la rama judicial en el departamento de Risaralda, se atendieron más de 14.000 acciones de tutela reclamando la prestación del servicio de salud. Esto no se compadece con la visión que la Corte Constitucional dijo desde el año 2016 sobre lo que es el derecho a la salud, que no solamente es un derecho, sino un servicio público.
en ese orden de idea las instituciones prestadoras de servicios, pero también las que garantizan los servicios al interior del Estado territorio, es que el servicio no solamente se preste, sino que se preste con calidad. ¿Sí? Porque nada hacemos con tener a un usuario, a un ciudadano en una urgencia desde las 6 de la mañana para atenderlo a las 6 a las 6 de la tarde. Es decir, puede haber la prestación del servicio, pero no la calidad del servicio. Uh-huh. Eso es lo que impera en el mayor número del territorio colombiano, pero en el caso de Pereira la reclamación es precisamente que hay una desatención frente a la obligación. Es decir, no es que no se les preste el servicio, es que el servicio es de mala calidad. ¿Y quiénes son los responsables? Y lo dijimos incluso el domingo pasado ante el Consejo Municipal de Pereira. El problema no es la personería, el Ministerio Público, porque no se le puede reclamar la falta de atención médica a la personería, porque quienes tienen el poder económico, las acciones y las actividades es el Estado, la administración. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Concretamente, el servicio de salud. Y como lo decíamos, reitero, ante el Consejo, tenemos en Pereira, independientemente al número poblacional, tenemos aproximadamente 75,000 usuarios que están reclamando algo esencial en el servicio de salud, que es la entrega de medicamentos. Uh-huh. Que si bien es cierto, es un problema nacional, no es menos cierto que aquí las autoridades han sido un poco dejadas frente a la responsabilidad de ejercer la vigilancia y control en la garantía de este servicio, en la garantía de este derecho. Y es lo que venimos trabajando. Hoy nos hemos convertido, doctor Germán, Álvaro y mi querido paisano, nos hemos convertido en un referente nacional en Pereira en por lo menos buscar una salida para mitigar en parte el problema de la crisis de salud que en el departamento de Risaralda supera más de los 450,000 millones de pesos en deuda que le tiene la EPS, que concentra el 80% de la población en el departamento de Risaralda y en el municipio de Pereira. ¿En qué quedaron? Usted ha sido un abogado, un interventor allí entre la comunidad, los usuarios de la nueva EPS, ha estado muy activo con esta problemática, especialmente de esta EPS. ¿En qué quedaron? ¿Han cumplido? Vemos todavía las filas, vemos todavía la gente protestando. En fin, ¿en qué quedó la nueva EPS? Que incumple no solamente con la entrega de medicamentos, sino también en los acuerdos que llega para cancelar la deuda que se tiene. Sí, hace casi 30 días encontramos un panorama lamentable en el municipio de Pereira en el tema de la entrega de medicamentos como parte del servicio de salud. Hago énfasis en esto porque el problema no es que las gentes hagan filas, que la gente hagan cola. Sí. Uno hace cola en un cajero para retirar su propia plata. Sí, y siempre se ha hecho. Cierto. Sí. Las colas no son la medición del problema, porque uno va a un restaurante y tiene que hacer una fila para muchas pagar. Veces, sí. Sí. La diferencia aquí es que hace 30 días atrás la gente hacía la cola desde las 3 de la mañana y cuando llegaba a la puerta del dispensario a las 9 de la mañana ya no había ficha, ya no había ficha, o le decían, mire, es que no tenemos la medicina para usted. Es decir, esa persona perdió toda la mañana para que le dijeran, es que no hay medicina. Hemos logrado concientizar a los dos dispensarios que la nueva EPS con lo cual ha suscrito contratos para la prestación de este servicio, como es Evediza y Discolme. Y sobre Discolme y Dos Quebradas es un capítulo aparte. Pero mire, ¿qué le hemos logrado en esa transformación de mentalidad? Que la gente, que Evediza, con el acompañamiento de la personería, logre que la gente que está haciendo la fila, indistintamente el número, se están atendiendo en Evediza más de 300 personas diarias. Pero esas personas a las 6 o 7 de la mañana saben si tienen la medicina, si está en existencia la medicina y si se le va a entregar o no, y se le establece qué fecha se le va a hacer la entrega de lo que llaman pendiente. Es decir, miren cómo hemos cambiado. Ya la gente no espera a las 9, 10 de la mañana que le llegue su turno
al dispensario para que le diga, mire que su medicina no está. No, es que desde las 6 de la mañana, cuando ya llegan los funcionarios, van de persona a persona en la fila y mirándole la receta, diciéndole, y con un sistema que están manejando, verificando si la existencia de la medicina. ¿Qué quiere decir? Que el que sigue en la fila es el que ya está confirmado que le van a entregar la medicina. El que se retira es porque se le verificó que no existe la medicina, entonces no tiene por qué seguir ahí. Eso, reitero, no es la solución al problema, porque tampoco está la solución en manos de nosotros, pero estamos tratando de buscar salidas a un problema, y hoy podemos decirlo, hermano, para no extenderme en el tema, hoy podemos decir que en la avenida 30 de agosto vamos a ver las filas, pero ya no vamos a ver la manifestación de la gente, porque ya hay una respuesta a la ciudadanía, al usuario, al paciente, en cuanto al servicio de entrega de medicamentos. En eso hemos avanzado. Por último, porque eso le decía lo de Discolme y Dos Quebradas, el conglomerado de la gente, la gente que se veía en la 30 de agosto era producto en gran parte, luego del acuerdo con la nueva EPS, era gente que venía de aquí del municipio de Dos Quebradas. Por eso alzamos la voz, porque se convirtieron los municipios del departamento de Risaralda de ver pasar a los usuarios para Pereira, porque todo se concentró en la entrega de medicamentos en Pereira. Hoy, luego de una reunión el viernes, ya vamos para 8 días, con las autoridades, con la presidencia de la nueva EPS y con el Bernardo, el interventor nacional de la nueva EPS, se logró que Discolme se comprometiera que en los próximos 15 días se aperturara un dispensario en Dos Quebradas para atender a los usuarios de Dos Quebradas y ya no en Pereira. ¿Qué significa eso? Que se disminuye en un 50% la carga que estábamos cargando, vale la redundancia, en Pereira. Los 12 años que estuve en el Congreso, siempre luchamos por una ley estatutaria de la salud. No se logró en esos 12 años que estuve, pero lo logró posteriormente el presidente Santos, y eso fue en el año 2015 cuando salió la ley 1751, la ley estatutaria, que esa ley, una ley estatutaria, lo que hace es permitir a la ciudadanía el acceso a los servicios, en este caso de la salud, de manera oportuna, de manera eficaz y con calidad. Que ha sido un saludo a la bandera acá en Colombia. Es lo que se busca, y cuando pasan los años, cuando van pasando los años, mire, han pasado casi 10 años, todavía estamos hablando de reformas a la salud. Es inaudito eso, todavía estamos hablando de este tema de los medicamentos, todavía estamos hablando que la gente se nos está muriendo porque no están recibiendo una pronta atención. Es decir, la personería, doctor Reales, tiene como una prioridad, por lo que nos acaba de comentar y con los resultados que está mostrando, porque entre otras cosas, lo que nos acaba de decir es que está surtiendo efecto estos requerimientos que usted le está haciendo a las EPS. Hay que insistir en ese tema sin duda alguna. Claro, usted lo acaba de decir, en el 2015 se expidió la ley estatutaria que es producto de un estudio de la Corte Constitucional. Claro. Un fallo de la Corte Constitucional de tutela conminó al gobierno nacional, como muchas otras cosas, a que se expidiera una ley estatutaria de salud, y que además que una ley halagüeña, atractiva, porque garantiza, aunque sea en el papel, garantiza el servicio de salud de los colombianos, y que entre otras cosas, entre ese garantismo que establece esta ley estatutaria, es que a la gente se le entregue los medicamentos y advirtiendo que ninguna acción administrativa puede torpedear la entrega y atención del usuario en materia de salud, que fue lo que, contrario a ese principio rector de esta ley estatutaria, fue lo que se vio en esa relación de la nueva EPS con Audifarma, donde Audifarma tomó de facto la decisión de suspender la ejecución del contrato con la nueva EPS y llevó a la crisis en el caso del municipio de Pereira, en el departamento de Risaralda, y se tuvo que buscar otras entidades que pudiesen prestar el servicio de entrega de medicamentos. Contrario entonces esa actuación a lo establecido en la ley estatutaria de salud en Colombia. Entonces, sabemos que no es fácil. Usted tiene la experiencia de ser un gran legislador y sabe que en Colombia, aunque todo lo queremos resolver como con las leyes, este es un país santanderista, queremos a veces incluso regular el comportamiento humano que pertenece al fuero individual, pero independientemente a que
a que somos santanderistas, somos legalistas, no es menos cierto que existe del Congreso de la República con las leyes una buena disposición de que el Estado funcione conforme a los lineamientos del Estado Constitucional de 1991. Y esa es nuestra tarea. Claro. Por eso, doctor Germán, la tarea de esta personería también es transformar la visión de la ciudad, porque la ciudad también tiene que asumir un rol de responsabilidad frente al Estado, porque no somos un Estado asistencialista, no podemos tampoco seguir construyendo una sociedad pensando que todo viene del Estado, sino que también tenemos que participar en la construcción de un Estado para poder en ese rol de corresponsabilidad. Pero en ese entendimiento estamos trabajando para garantizar, Estado garantista, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hablemos un poco, señor personero, del trabajo que la personería viene adelantando en el tema carcelario, sobre el tema de los internos, el tema de la salud, lo que pasa allí. La personería históricamente le ha hecho acompañamiento, pero digamos ahora me comentan, está haciendo un trabajo ahí muy concentrado ahí en ese tema sobre los internos que lo necesitan. Lo sacamos de la salud y lo metemos a la cárcel. Sí. Un Estado represor, ¿verdad? Mire, usted lo acaba de decir, nosotros no aquí somos los salvaguardadores ni hemos venido ni tampoco tenemos ese espíritu napoleónico de que antes de Napoleón Francia no existía, después de Napoleón París es todo. ¿Cierto? Eso nosotros no tenemos esa visión napoleónica. Lo que creemos bajo esa pregunta es que, mire, ahorita cuando hablábamos del Congreso y de ese cúmulo de normas, en Colombia lo que tenemos que hacer en Pereira, una de las cosas que estamos promulgando y estamos con la administración tratando de coincidir, es que desde el año 93 se expidió la ley 65, que es el sistema carcelario, la ley del régimen carcelario en Colombia. Ahí se establece la posibilidad de que los internos puedan hacer trabajo social, estudiar como forma de rehabilitarse y de resocializarse, pero además de ese componente de justicia restaurativa, está también el componente de que a cambio de eso se le disminuya la pena, es decir, la redosificación. Es decir, la norma es excelente si se aplicara conforme al espíritu que fue construido. Pero hace 45 días, mis queridos miembros de esta mesa de trabajo, hace 45 días el Congreso de la República expidió la ley 2446 del 2025, del 11 de febrero del 2025, en donde dijo que las cárceles deben ser productivas, deben ser escenarios de productividad. Y el contenido de esta ley es que las cárceles puedan hacer acuerdos con entidades externas para utilizar la mano de obra de los internos, a fin de que no solamente puedan recibir una contraprestación, sino que también se le tenga en cuenta en la resocialización y en la dosificación. Si cogemos estas dos normas en el municipio de Pereira, vamos a lograr desarrollar lo que hace pocos días el alcalde de Pereira, el doctor Mauricio Salazar, dijo de la importancia de sacar a los presos a trabajar. Pero yo sé que su pregunta va en el tema humanitario. Pero si nosotros no podemos dejar a un lado esas normatividades, porque lo que buscan es que esas personas regresen a la sociedad, sean útiles para la sociedad, se reinserten a una sociedad que los espera. Porque en Colombia no hay un régimen de resocialización ni una política pública de resocialización. Quienes hacen la resocialización de los internos en Colombia son los grupos cristianos. Por eso un interno a los 10, 15 años sale siendo pastor o sale siendo cristiano, porque la única persona que le habla de las cosas buenas es el religioso que va todos los domingos a leerle la Biblia y no tiene otra opción. Entonces la religiosidad ha reemplazado la actividad del Estado, la responsabilidad del Estado. Tenemos que mirar hacia los internos, porque son nuestros hermanos, son nuestros amigos, son nuestros familiares. Tenemos que pensar en lo humano. Ahora, en el caso concreto del sistema carcelario en Pereira, sí. En la costa hay una canción, un vallenato que dice muriendo lentamente, ¿cierto? Los presos en la cárcel de Pereira, sí, se están muriendo lentamente. Aquí hay un brote de varicela, pero no es simplemente el brote de varicela, que puede haber una medida
inmediata para resolverlo. Es que hay un patio, el patio 5 de la cárcel La 40, en donde están los presos con particular situación en materia de salud, pero con poca atención. Entonces estamos reclamando la humanización de la atención del sistema carcelario en el municipio de Pereira. Ahora, a partir del 1 de julio, el municipio de Pereira, como todos los municipios en Colombia, tienen que asumir la alimentación de los PPL, es decir, de los internos que están en situación todavía irresoluta desde sus problemas judiciales. ¿Qué quiere decir? Que estamos recibiendo mayores responsabilidades por parte del Estado, los entes territoriales. Pero tenemos que trabajar en el cumplimiento de esas cargas que la ley nos ha dado, pero también no olvidar que el que está preso no tiene las mismas condiciones del que está libre. Y no tenemos que entrar a debatir las razones por las cuales están presos, que eso le corresponde a los jueces, sino pensar como personas, como humanos, que esas personas que están ahí requieren. La crisis es grande en el sistema. Para concluirle la pregunta, en Pereira tenemos en la cárcel La 40 más de 1.150 internos, cuando la capacidad de esa cárcel no supera los 500 internos. Quiere decir que más del doble. Más del doble. Por eso la necesidad de que se finalice la construcción de la cárcel El Pílamo. El Pílamo, en Combia. Claro. Donde el proyecto es de albergar a más de 1.500 internos de la región cafetera, y en donde se han construido, si mal no estoy, 5 pabellones ya. La primera fase ya está construida, donde se va a albergar en 5 pabellones, cada uno que consta de 3 pisos, a más de 1.500. La obra va. Falta la segunda fase, está en una gran discusión, pero lo importante es que logremos desarrollar. Ahora, desde la filosofía humanista, el problema del sistema de recuperación y de rehabilitación y de justicia restaurativa no es más cárceles, porque lo que se ha convertido en Colombia el sistema, la cárcel, en una zona de castigo donde la gente, como el vallenato decía ahorita, se está muriendo lentamente. Hay que ponerle corazón, sentimiento y razón a la búsqueda de soluciones. Señor personero, finalmente hablemos un poco de las obras que se vienen desarrollando en la ciudad de Pereira de manera preventiva. ¿En qué vienen trabajando ustedes para que esas obras se cumplan en los plazos que se han estipulado y que los valores pues no se vayan a incrementar, lo que ha traducido en otrora a grandes investigaciones que incluso tienen a funcionarios detenidos? Sí, mire, hay dos ejercicios de control que están constitucional y legalmente establecidos. La Contraloría, afortunadamente en la reforma fiscal que se hizo en el año 2019, que se hizo una reforma al control fiscal, el legislador fue más allá de lo que tradicionalmente hacía el control fiscal, que era evitar el detrimento patrimonial, que era la finalidad del control fiscal. Pero ahora, a raíz de esa reforma constitucional del acto legislativo 04 del 2019, el control fiscal va más allá, es decir, garantizar el fin social de las obras. Es decir, no necesariamente los resultados de la calidad de la obra redundan en detrimento patrimonial en el sentido de que se roben la plata. No, también es que las obras se inviertan los recursos, pero se inviertan mal en la calidad de las obras. Por eso, sin mirar hacia atrás, porque ya lo que pasó atrás está en manos de los órganos de control. La Contraloría General de la República tiene como control preferente la investigación de carácter fiscal, la Procuraduría General de la Nación. Lo que hemos iniciado como acción preventiva, que además nos corresponde, pero adicionalmente eso el Consejo de Pereira lo ha pedido, es que hagamos una acción preventiva de garantizar que esos más de 200.000 millones de pesos que el Consejo Municipal le aprobó a finales del año pasado al alcalde, a la administración municipal de Pereira, se inviertan dentro del término pactado, pero también con la calidad de las obras que se requieren. ¿Qué hemos hecho en estos últimos días? Y lo expusimos ante el Consejo hace 2 días atrás,
que nos preocupa el tema de una de las obras, por ejemplo, de Corales, porque si ustedes, Pereira conoce y sabe que hay unos predios que están siendo ocupados por unas empresas, entidades como unas bombas, hay unas de gasolina que vienen prestando, es decir, la compra de unos predios que no ha sido fácil para la administración municipal adquirirlo, pero ya hay un cronograma de actividades. Mientras no se compren esos predios, la ejecución de la obra no se puede realizar y eso va a ir trastocando el cumplimiento del cronograma de actividades. Pero también cuando no se cumplen en materia contractual el cronograma de actividades, también eso redunda en un mayor costo de obra, porque eso genera a través del tiempo, reitero, un mayor costo, y eso va a afectar el presupuesto destinado inicialmente para esa obra que se ha establecido. Entonces estamos advirtiendo, no significa que se estén haciendo las cosas mal, es bueno que la dialéctica sea interpretativa, o sea, no es que se estén haciendo las cosas mal, sino que estamos advirtiendo que antes de comprar los predios, de iniciar las obras, de iniciar la obra como obra, tenemos que entregarle al contratista toda la infraestructura a fin de que esa distribución de la carga que establece el artículo 4 de la ley 1150 del 2007 no la termine asumiendo el municipio, en el entendido en que por dejación en el cumplimiento del cronograma tenga que asumirlo el municipio con los costos financieros que eso representaría. En redes sociales, Jesús David con Neo Mansur dice: buenos días, Mónica Cifuentes, felicitaciones al doctor Reales y a su equipo por la labor tan maravillosa que hace por nuestra Pereira. Karen Glenis Montoya Rodríguez dice: un hombre integral, excelente profesional. Claudio Ospina dice: el mejor. Le ponen por acá aplausos. Jesús David Coneo Mansur dice: excelente. Son comentarios pues en redes sociales a esta hora. Personero, antes que se nos vaya, usted tiene un evento hoy en la Plaza de Bolívar y mañana es lo de los personeritos estudiantiles. Sí, correcto. Mire, ustedes cuando hicieron la presentación de mi hoja de vida saben que fui defensor regional del pueblo en el departamento del Atlántico. Cuando fue un gran liberal, nuestro defensor nacional Jorge Armando Tálora. Jorge Armando Tálora, buen amigo. Cierto. Fui bajo la égida directiva de la Defensoría, el doctor Jorge Armando Tálora. Mire, el problema en Colombia es que la ley 1448 del 2011 nos invita a reconciliarnos, nos invita pero no a olvidar a nuestras víctimas. No a mantener en nuestra mente el daño, porque el daño cuando uno mantiene el daño en la cabeza nunca perdona. Te perdono, pero no olvido, eso no es una figura judeocristiana, hay que perdonar, dijo Jesús, hay que perdonar 7 veces 7. Esto lo digo es porque hemos venido trabajando en la concientización de algo, resarcirle a la gente en su dignidad, a la víctima en su dignidad. Por eso el evento de hoy a las 10 de la mañana es en la Plaza de Bolívar, donde vamos a condecorar a nuestras víctimas que están representadas en la mesa de víctimas del municipio de Pereira, para recordarle a Pereira que nos duele la situación del país, y que más que ser unos reclamadores exigentes diarios, también tenemos que aportarle en la reconstrucción de un país que por más de 70 años ha vivido bañado en sangre, como dijo Jorge Eliezer Gaitán en esa famosa oración que hizo al frente del Palacio del Palacio Presidencial ante el gobierno conservador de Mariano Ospina, ¿verdad? La famosa marcha de las antorchas. Y hoy estamos recordando un año de la muerte de Gaitán. Así es. Entonces, la muerte de Gaitán se tomó como el referente de la crisis de violencia en Colombia. Lo que nosotros queremos no es recordar la crisis y la violencia en Colombia, sino recordar que estas personas tienen que ser siempre recordadas en Colombia, pero además que estas mismas personas también tienen que ayudar a reconstruir al país, porque no se compadece que una víctima que hace 20 años fue desplazada por la violencia siga todavía reclamando la reivindicación de su dignidad, ¿sí? Sino que por el contrario tenemos que ayudarla a que haga parte de una sociedad igualitaria, convivial como es el país. Por eso estamos invitando a todos los pereiranos, a todos los risaraldeses, a que vayan a las 10 de la mañana a la plaza del Bolívar desnudo,
para que nos acompañe y reivindicamos ese grito de justicia, justicia, justicia de las víctimas. Y la personería abierta al público siempre, ¿no? Nuestra personería debe estar, y es el compromiso que tienen nuestros funcionarios, porque les tiene que doler. No queremos funcionarios que crean que su deber es llenar un horario de trabajo, sentarse 8 horas, sino que tienen que trabajar por la comunidad, porque esa es la esencia del trabajo, ¿verdad? Ustedes se levantan todos los días muy temprano a informarnos, a decir lo bueno y lo malo, porque esa es la esencia, porque eso es el componente de la información. Así también nuestros funcionarios que nos deben estar escuchando y viendo, ese es el compromiso. Por eso trabajamos incansablemente, nos levantamos desde las 3 de la mañana. Desde las 3. Primero que nosotros. ¿Y a qué horas acuestan? 11, 10, eso no ha sido fácil, se los confieso, pero infortunadamente desde hace 5 años, cuando estaba en Barranquilla, me acostumbré a eso, y ahora que hemos venido con el cambio no nos hemos podido desadaptar. Y bueno, aquí estamos, no somos mártires, como dijo el presidente chileno que murió inmolado, Salvador Allende, no somos ni mártires ni tenemos espíritu de apóstol, pero estamos sacrificándonos por lo que nos debe, el deber ser. Al doctor Leonardo Fabio Reales Chacón, personero de Pereira, pues gracias por acompañarnos aquí en el informativo del Eje Cafetero. Un feliz día le deseamos. No, gracias a ustedes por este espacio que me han permitido de expresarme como soy, porque este es el personero de Pereira. Vamos a la pausa para regresar con el editorial